picando si las tienen acreditadas, tienen explicado cómo verificarlas en la parte de acerca de la asignatura, ahí donde tienen como una práctica, ahí dice cómo pueden verificar, entren a sus notas, verifiquen que tienen 60, que tienen todas hechas, y si no, cualquier inconsistencia, consúltenlas antes del parcial, si no les aparece algo, porque ya después es tarde. Después nosotros publicamos quienes están en condiciones el 29, esperen que mire acá, el 28 cierra todo, el 29 verificamos, el 30 publicamos quienes cumplen los requisitos y el martes primero es el parcial. Así que por eso es importante que hagan todo con tiempo. Bien. Creo que nada más eso, recomendarles sobre todo que vayan, sobre todo en la unidad temática 6, que no es que van a tener un mes para hacerla, tienen las 2 semanas, porque ese viernes cierra. Y después vamos a publicar los días y horarios, después del recuperatorio, se publican los días y horarios en que van a ser sus propios días y horarios de trabajo práctico, pero no los van a hacer todos juntos. Así que les vamos a decir bien qué días y qué horarios van a ser la parte de simulación. Pero eso va a ser después del 7 de noviembre. Pero bueno, parece que falta mucho, pero falta un mes. Así que por eso con tiempo les vamos avisando para poder solucionar los posibles inconvenientes. Bien, creo que ninguna otra... No, ningún otro mensaje. Por ahora. Bien. Nosotros el viernes pasado, que tuvimos la primera parte de la unidad temática 4, comenzamos definiendo y comprendiendo todos los procesos que generan el ritmo respiratorio, el patrón respiratorio, y comenzando a hablar de lo que es la ventilación alveolar y diferenciarlo y ver todos los factores que determinan esa ventilación alveolar. Así que ahora vamos a seguir con la segunda parte de la unidad temática 4 y que tiene que ver con todo lo que es la circulación pulmonar. Bien, entonces, ¿tienen alguna duda respecto a lo que les estuve hablando antes del parcial, de las actividades? Recuerden que si faltan y ya teniendo faltas, tienen el espacio para subir los certificados y nosotros ya a partir de la semana que viene les vamos a ir dando las fechas en las que van a recuperar, pero de todo eso va a ser por Zoom. Posiblemente recién el miércoles les vamos a decir cómo. Claro, no pudo cruzar antes, exactamente, en la comisión de las 11. Ahí veo a Carolina. Bien, entonces voy a compartir pantalla para trabajar en la última parte, mientras podemos seguir admitiendo. Bien. A ver si se... Ahí está. Bien. Entonces, acá tenemos los temas. Esto es todo lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que recién hablábamos, también cuando hablamos de trabajo respiratorio, resistencia de la vía aérea, todo lo que tiene que ver y que impacta en la ventilación alveolar. Y en esta clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con la circulación pulmonar, también las presiones y resistencias vasculares, porque es un flujo sanguíneo, todo lo que es aquí llamamos dinámica de los fluidos en el pulmón, que también a veces tienen dificultades por ubicarlos cuando tenemos el examen final,
relación ventilación-perfusión, todos los conceptos que devienen de esa relación ventilación-perfusión, hematosis y transporte de gases. Todo lo que es eritrón, factores nutricionales de la eritropoyesis y hemocateresis lo tienen en un trabajo práctico con los profes. Así que ahí se van integrando los distintos temas. Bien, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos estado hablando de estos 3 componentes que a través de los procesos evolutivos impactan en lo que es el principal mecanismo de incorporación y de intercambio de gases, que es la difusión, que se da en todos los animales, pero a medida que aumenta la complejidad, se debe optimizar el gradiente, ¿sí?, a través de todo esto que hablamos del sistema de convección, que es todo lo que hablamos en la clase pasada, que genera esta ventilación alveolar. Lo otro que impacta es el área de la superficie de intercambio, mayor complejidad, mayor tamaño, aparecen mayores áreas de superficie de intercambio, y también cómo se maneja lo que es la interfaz de un aire a un líquido de esos gases. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver todo lo que está relacionado principalmente con la superficie de intercambio y cómo impacta ese intercambio entre el aire y el líquido. Entonces, fíjense que ya vamos a este sector de este modelo general, donde obviamente volvemos a aplicar la ley de Fick, pero haciendo específicamente hincapié en que en el área de intercambio, en el espesor de ese intercambio, o sea, todas las capas que tienen que atravesar los gases, y en esa interfase. Por lo tanto, ya nos detenemos en la membrana alveolo-capilar, que ustedes ya la conocen por histología, sus componentes, ¿sí? Sabemos que justamente cuando hablamos del espesor al aplicar la ley de Fick, hablamos de que ese espesor va entre 0,5 y 1,5 micras, y la composición de esa membrana alveolo-capilar, que ustedes ya vieron en histología, que obviamente que tiene 0,5 micras porque no es homogénea a lo largo de todo el contacto alveolo-capilar, por eso es entre 0,5 y 5, y esa membrana respiratoria o alveolo-capilar tiene el epitelio del alvéolo, las membranas basales y el endotelio. O sea que eso es lo que compone ese espesor en esa ley de Fick, que puede ser modificado por la presencia de otras sustancias o por la destrucción de alguna de esas capas o el aumento de espesor de alguna de ellas. Y el otro era el área, que como decíamos, a lo largo de la evolución, al aumentar la complejidad, se aumenta esa área de intercambio, que sería justamente el desarrollo de todo lo que es el árbol respiratorio y esos bronquiolos terminales que terminan en esos sacos alveolares y alvéolos que ustedes estudiaron en histología. Eso deviene en un área de intercambio que puede llegar a 140 metros cuadrados. O sea que ahí están los otros 2 factores importantes a tener en cuenta en esta difusión como mecanismo básico de intercambio en todos los alvéolos. Y en ese intercambio, entonces, participan todo lo que estudiamos en la clase pasada, que es lo que hace la ventilación del alvéolo, y lo que vamos a ver ahora, que es lo que hace a la perfusión del alvéolo. Por eso hablamos de que ese mecanismo de perfusión alveolar depende de la circulación pulmonar, que ustedes también ya conocen a la circulación pulmonar, tanto por histología, por anatomía, porque también lo estudiaron en biología. Lo que vamos ahora a hacer hincapié es en la parte hemodinámica de esa circulación pulmonar, aplicando nuevamente lo que aprendieron en biofísica, y en esa circulación pulmonar hay ciertas características diferenciales de la sistémica, como que solamente ese árbol, esa rama, recibe conjuntamente todo el gasto cardíaco. No es como esas división en paralelo, que se acuerdan cuando veíamos la sistémica, una renal, una cerebral, hepática. O sea que en este caso, todo el gasto cardíaco es recibido por esa red capilar que conforma la circulación pulmonar.
Y obviamente que hay un porcentaje que es siempre ese reservorio, que en el caso del volumen sanguíneo total es un 10%. También otra cuestión que tenemos que tener en cuenta está en las presiones a través de las cuales se genera este flujo de este gasto cardíaco. Y esa diferencia de presiones, que obviamente ese gradiente de presión también genera una onda de presión. En este caso, la diferencia con la que vimos de la onda de presión arterial sistémica son los valores de esas presiones que conocemos en el fondo como diastólica y sistólica, y la presión media que se da en este sistema, que fíjense que son de 25 a 8 ese gradiente, y una media de 16. Por lo tanto, el gradiente de presión es mucho más bajo. Allí entonces podemos aplicar la ley de Ohm, y entonces si tenemos un gran flujo, todo el gasto cardíaco que entra al sistema, ¿sí?, y el gradiente de presión es bajo, obviamente que el factor acá, que como siempre vemos, hemos visto en la circulación, lo que impacta sobre esto es la resistencia, o sea que es un sistema de baja resistencia. Y eso viene explicado ¿por qué? Por las características que ustedes estudiaron en histología, diferenciales de los vasos pulmonares cuando se los compara estructuralmente con los de la circulación sistémica. Son iguales, pero hay diferencias en la cantidad de sus componentes que impactan en la resistencia que oponen esos vasos a ese flujo. Y eso determina que todos estos vasos pulmonares tengan una alta compliance. O sea que nuevamente aplicamos, fíjense que estos términos en cardiovascular y en respiratorio están siempre. Aplicación de la ley de Ohm, de la ley de Poiseuille, término de compliance. Esa alta compliance deviene, entonces dijimos, de cuestiones estructurales, que eso, las paredes, si comparamos la misma rama del árbol vascular pulmonar contra el sistémico, son siempre más delgadas, tienen menos musculatura, por ejemplo las arteriolas, eso hace que sean más distensibles, tienen menos fibras de colágeno, menos fibras de elastina, un menor tono muscular, y tenemos que la presión, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la presión crítica de apertura? Es baja, tanto en las arteriolas, pero esa presión crítica de apertura en los capilares es a la inversa, es alta en este sistema. Y si comparamos, que acá está en el modelo, la red capilar total, ¿sí?, del árbol pulmonar es mucho mayor a la del árbol sistémico. O sea que ahí tenemos varias características donde integramos la cuestión estructural, perdón, que tengo que ir admitiendo, la cuestión estructural, la cuestión de biofísica, con las características hemodinámicas que hacen al funcionamiento de esta circulación pulmonar. Y obviamente la anatomía, porque tenemos que, cuando ustedes estudiaron anatomía y vieron en detalle todas las ramas que tienen el sistema, aparece, esto es solamente un recordatorio porque lo vamos a retomar en la clase dentro de un ratito, las arterias bronquiales, porque tenemos entonces ahí la convivencia de la circulación pulmonar sistémica y la circulación pulmonar que hace al sistema respiratorio. Por lo tanto, recuerden, esta arteria bronquial, que viene de una ramificación de la aorta, que justamente es la que hace la nutrición, participa de la nutrición de los tejidos, no del intercambio gaseoso. Entonces acá tenemos esa diferenciación hasta por colores. Y recuerden entonces, vayan a anatomía, repasen cómo es eso, porque cómo se conectan, porque ahí también esto tiene impacto sobre lo que vamos a ver después, que sería el contenido arterial de oxígeno. Entonces vimos que una de las cuestiones más importantes en este sistema es la resistencia vascular pulmonar.
Y por sus características, ya sea estructurales y biofísicas, esta resistencia tiende a maximizar la distribución, obviamente, a través de todos los capilares alveolares y minimiza ese bajo gradiente de presión, impacta sobre ¿qué? Sobre el trabajo cardíaco, porque esta bomba y que impele todo el gasto cardíaco hacia esa circulación pulmonar, al tener baja resistencia, genera menor trabajo de bombeo en el corazón. Una cosa que es importante tener en cuenta, ¿se acuerdan que hablamos de esas presiones críticas de cierre? Que en este caso estaba al revés, las de las arteriolas respecto a los capilares, si los comparábamos con el sistémico. Fíjense que cuando nosotros observamos el impacto de la serie de vasos que hay en el árbol pulmonar y cómo impacta eso en la resistencia de todo el sistema vascular pulmonar, fíjese que en qué lugar es donde se produce la reducción de la mayor resistencia. En los capilares, ¿se acuerdan? Sí, acá si piensan en este mismo gráfico, en la sistémica, se producen las arteriolas. Eso lo que nos está diciendo es que los capilares son un factor importante en el manejo de la resistencia vascular pulmonar. No quiere decir que las arteriolas no participen, pero los capilares son importantes, cosa que cuando hablábamos del sistémico no ocurre. Todo está centrado en las arteriolas. En este caso, en las arteriolas también hay manejo de la resistencia, principalmente en las que se conocen, o ustedes han visto en histología y en anatomía, como extraalveolares, donde el control se hace por mecanismos neurales, humorales o gaseosos, que ahora vamos a ver. Porque justamente al ser tan importante en el manejo de la circulación pulmonar, la resistencia vascular pulmonar, tenemos que tener en cuenta los determinantes de esa resistencia vascular pulmonar. O sea, todos los factores que influencian o regulan la resistencia a nivel pulmonar, de la circulación pulmonar. Y ahí podemos dividirlos en activos, porque modifican el tono muscular, o sea que principalmente van a estar impactando sobre esas arteriolas extraalveolares, y pasivos, que se generan por interacción mecánica. Que también este concepto lo hemos visto cuando vimos la clase pasada la ventilación. Cuando hablábamos de los bronquios, teníamos una regulación del tono bronquial, que sería la activa por mensajeros químicos, por sistema nervioso, y también teníamos el impacto de el radio, el impacto sobre el radio de los bronquios por la interacción mecánica. Y lo mismo ocurre con los vasos, con esta resistencia vascular pulmonar. Entonces ahora vamos a ver cada uno de ellos. El control nervioso y humoral, que, fíjense, volvemos al mismo modelo, tenemos acá nervios que regulan, fíjense en este caso, inervan, estas líneas finitas amarillas serían los nervios que inervan tanto el sistema arterial como el sistema venoso, y en este caso, si comparamos, como venimos haciendo, el sistémico y el pulmonar, tienen mucho menos inervación. Y el simpático genera una vasoconstricción a través de los receptores adrenérgicos alfa 1, y a diferencia del sistémico, acá hay mayor inervación parasimpática que impacta en el tono muscular a través del nervio vago por receptores muscarínicos. O sea que ahí tenemos ya otras diferencias en ese control nervioso, donde también hay un impacto, aunque menor, de la vasodilatación parasimpática, que a nivel arteriolar, en el sistémico, no participaba activamente. Obviamente que también los mediadores del endotelio también
principalmente el óxido nítrico, que media la vasodilatación, y tenemos otro conjunto de mediadores. Acá tenemos tanto locales como sistémicos, que ustedes ya los pueden identificar fácilmente. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, hablamos de controles sistémicos. Cuando hablamos de adrenalina, hablamos de controles sistémicos. Y cuando hablamos de angiotensina, hablamos de mediadores sistémicos, pero todo el resto, ya sea liberados por células residentes del sistema inmune o por el mismo endotelio, son mediadores locales que aumentan o disminuyen el tono muscular de los vasos, principalmente, dijimos, extraalveolares, de la circulación pulmonar. En este caso, fíjense que por eso a veces hay que prestar atención, porque a veces decimos prostaglandinas son vasodilatadoras o vasoconstrictoras. Fíjense que tenemos que tener en cuenta cuál subtipo de prostaglandinas. Y acá justamente tenemos el ejemplo, ¿sí? Donde hay un subtipo que genera aumento del tono, o sea, una vasoconstricción, y otros subtipos que generan vasodilatación. O sea que también hay algunos mensajeros que no los podemos tomar como la generalidad, sino ir al subtipo para conocer cuál es el efecto sobre la circulación. Y también ir reconociendo cuando hablamos de mensajeros que hacen un control sistémico y mensajeros que son de un control local. Fíjense que esto es bastante semejante a lo que estuvimos estudiando, ya sea para la circulación sistémica como para el tono bronquial. Si bien no es exactamente la misma respuesta, pero el concepto de control nervioso, control humoral sistémico y humoral local son los mismos los conceptos. Ahora, acá sí aparece un concepto distinto, que es muy importante porque es una vasoconstricción mediada por hipoxia. Es una vasoconstricción específica, local, pulmonar, mediada por la hipoxia. Y cuando hablamos mediada por la hipoxia, fíjense en este gráfico que tenemos la presión de oxígeno alveolar y en este gráfico tenemos el flujo, que en realidad estaría representando ¿qué? La resistencia también, ¿sí? Porque a mayor flujo, menor resistencia, si disminuye el flujo, eso es un indicativo de que aumentó la resistencia. Por lo tanto, cuando ubicamos los valores, que acá, como vemos en el modelo, que ustedes ya saben por biología, que es esa ventilación alveolar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando comparamos el gas, la composición ambiental, la composición del gas alveolar? Era 105, 103, y que eso obviamente tiene impacto en la altura, todo eso lo vimos en la clase pasada, pero vamos a considerar que estos 100, entre 100 y 102 de presión alveolar de oxígeno, es lo normal. Entonces cuando observamos, que vemos que si aumenta esa presión alveolar de oxígeno, es muy poco el cambio que se da en el flujo, prácticamente, pero fíjense qué pasa cuando comienza a disminuir. Es un cambio muy abrupto, o sea que fíjense que entre 100 y 50 se genera una disminución muy importante en esos alvéolos. Por eso hablamos de una vasoconstricción local, que genera obviamente una disminución de ese flujo, del flujo por esos alvéolos que tienen esa presión alveolar de oxígeno. Y entonces tenemos que tener en cuenta que esos mecanismos se van activando, fíjense, apenas comienza a bajar esa presión alveolar de oxígeno, obviamente que después de los 75 milímetros de mercurio son muy intensos esos mecanismos, hay una alta vasoconstricción local y el mecanismo específico se da a nivel del músculo, ¿sí? Del músculo de la arteriola, que está impactando en ese conjunto de alvéolos en los que disminuyó la presión alveolar de oxígeno, donde modifica, activa un sensor a nivel de la mitocondria, se modifica la actividad metabólica, se generan, fíjense, mediadores principalmente,
todo lo que tiene que ver con el ROS, y a través de esos mediadores, que hay la cadena muy grande, pero ¿dónde termina? Fíjense a dónde van todas las flechas más allá de todas las cadenas. A que aumenta la concentración intracelular de calcio. Principalmente, una de las cosas más importantes es que se modifica la actividad de los canales de potasio. Al cerrarse se despolarizan, se abren los canales de calcio y se produce una contracción de ese músculo liso. Fíjense que siempre terminamos en lo mismo. Cuando hablamos de vasoconstricción, hablamos de aumento del calcio intracelular, y generalmente porque se abren canales de calcio voltaje dependientes. Y eso se abre porque se modifican los canales de la membrana. Más allá de cómo se modifiquen, a través de qué mensajeros secundarios intracelulares o cascada de transducción se realice. También impacta, porque eso es detectado por las células del endotelio, se libera endotelina, que también impacta en el estado de contracción. O sea que esa vasoconstricción local, que se da en esas arteriolas extraalveolares, redistribuye el flujo. O sea, esos alvéolos que tienen menor presión parcial de oxígeno, al estar ventilados, por alguna razón mal ventilados, ¿sí?, disminuye el flujo a través de ellos, lo cual obviamente redistribuye ese flujo sanguíneo a otras áreas. Estos procesos, el más importante es el mediado por hipoxia, pero también se dan por hipercapnia, por hipotermia y por acidosis. Todas estas situaciones impactan y producen una vasoconstricción. Otro de los factores que impactan directamente sobre la resistencia vascular pulmonar es la misma presión vascular, o sea, la presión de los vasos pulmonares. ¿Por qué? Fíjense que acá que tenemos presión arterial media, ¿sí?, pulmonar. ¿Se acuerdan? Obviamente, que tenemos, más o menos, ¿se acuerdan que dijimos que era 16? Y acá que tenemos resistencia. Acá tenemos lo mismo, en el mismo gráfico, ¿sí? Presión arterial media pulmonar y flujo. Obviamente que volvemos a aplicar la ley de Ohm, la relación entre flujo, presión, resistencia. Entonces, en este caso, ¿qué observamos? Que a medida que aumenta esa presión media de esa presión de circulación a través del sistema, disminuye la resistencia, ¿sí? Y lo que observamos es que paralelamente aumenta el flujo. Esto se da, primeramente volvemos a retomar cosas que vimos hace 2 o 3 diapositivas, por 2 mecanismos que impactan a nivel principalmente capilar. Porque se acuerdan que dijimos que si bien la regulación se hace a nivel de las arteriolas, principalmente extraalveolares, esa resistencia es principalmente impactada a nivel capilar. Eso es lo que vimos en esas curvas cuando veíamos las características de la circulación pulmonar. Y este es uno de los casos, porque justamente en reposo, si nosotros observamos, que sería este caso, todos los capilares que están perfundiendo los alvéolos no están abiertos. ¿Se acuerdan que hablamos que tenían una presión crítica de apertura alta, o de cierre alto? Y a su vez, ¿qué pasa si aumenta la presión con la que es perfundida esa red capilar? Se supera la presión crítica y se abren. Por lo tanto, ¿sí?, tenemos un reclutamiento. Fíjense, estos que estaban cerrados se abren, pero también se distienden porque se sobrepasa la presión transmural. Entonces ahí tenemos los 2 mecanismos. El reclutamiento, que es lo que primero se da, los vasos que estaban cerrados en reposo se abren por ese aumento de la presión pulmonar media y
se distienden posteriormente porque se supera esa presión transmural y se distienden. Entonces, ¿qué tenemos? Que el reclutamiento capilar y la distensión capilar son los dos mecanismos que impactan directamente en la resistencia vascular pulmonar cuando aumenta la presión pulmonar arterial media. O sea que fíjense que es un importante mecanismo que está impactando en dos cosas, porque si pasamos de esto en reposo a esto, obviamente, esto impacta en la difusión. Por eso se habla que es una reserva funcional. Y que esto permite que en las situaciones en que aumenta el gasto cardíaco, que dijimos, que esta circulación recibe todo el gasto cardíaco, y sabemos que ese gasto cardíaco puede cambiar mucho. Por ejemplo, en ejercicio existe esta capacidad a través de estos dos mecanismos de reclutamiento y de distensión, ¿sí?, que a pesar de que aumente la presión de esa presión pulmonar media, ¿sí?, no se disminuye la resistencia, por lo tanto, aumenta el flujo. Así que este mecanismo también es muy importante, sobre todo en los casos donde aumenta mucho el gasto cardíaco. Y el otro evento que impacta sobre la resistencia vascular pulmonar son los mismos volúmenes pulmonares, porque estos vasos, ¿sí?, están en el parénquima pulmonar. Si bien tenemos estos vasos que fuimos nombrando, extraalveolares y alveolares, tenemos ahí dos tipos de impactos distintos por las conexiones o por lo que circundan a estos vasos. En este gráfico que vemos cómo aumenta a medida que aumenta el volumen del pulmón, ¿sí?, cambia la resistencia vascular. Y hay tres curvas. Ustedes dirán, ¿por qué tres curvas? Porque se grafican. ¿Cómo se modifica? Que en este caso, a medida que aumenta el volumen, que está expresado en los términos que ustedes estudiaron en la espirometría, ¿sí?, que si tenemos que tener en cuenta el valor del volumen, tenemos estos valores, y aplican entonces lo que estuvieron aprendiendo en la espirometría sobre el volumen residual y las capacidades. Fíjense que a medida que aumenta ese volumen, ¿qué tenemos? Que los vasos que son alveolares, o sea, los vasos que están en íntimo contacto con los alvéolos, van aumentando la resistencia. ¿Y qué pasa con los extraalveolares? Disminuye la resistencia a medida que aumenta el volumen pulmonar. Ahora, tenemos que encontrar una explicación, cómo es que ocurre esto. Entonces, los modelos, por eso también hacemos mucho hincapié en los dibujos, en la interpretación de los gráficos y en los modelos, o sea, los dibujos que nos ayudan a interpretar estos procesos, ¿sí? En este modelo que es sencillo, ¿qué tenemos? El extraalveolar, los vasos alveolares, que serían los que justamente están acompañando los alvéolos y por lo tanto son impactados por los cambios en el volumen de esos alvéolos, cosa que no pasa en los extraalveolares. Entonces ya el mismo modelo me está mostrando con estas flechas qué impactos hay sobre unos y sobre otros. Pero fíjense que acá, ¿qué impacta? La presión intrapleural, que estudiamos la clase pasada. Por lo tanto, vamos a tener que los vasos alveolares, que son principalmente capilares, dependen de qué? Ese cambio en el radio que impacta en la resistencia depende de la presión transmural. Y obviamente que a medida que se distienden los alvéolos, ¿sí?, ¿qué pasa? Se comprimen los capilares. Y vimos que impactaron mucho en la resistencia. Y ahí entonces tenemos esta curva, que a medida que aumenta el volumen, que eso quiere decir que están aumentando, se están distendiendo los alvéolos, aumenta la resistencia alveolar. Principalmente el impacto sobre, que es lo que están mostrando acá, ¿ven? Cómo
se disminuye el tamaño de esos capilares e impactan en la resistencia. Ahora, teníamos los extraalveolares, que son impactados principalmente por el cambio en la presión intrapleural, porque están en el parénquima, ¿sí? Y los cambios en la presión intrapleural, que son los que impactan sobre estos cambios de volumen, son los que generan, por ejemplo, mayor o menor tracción sobre esta pared de estos vasos extraalveolares. Por lo tanto, en ellos hay cambios en el ciclo respiratorio, ¿sí? Y eso también podemos verlo por el cambio en el volumen, ¿sí? Y si vemos, en este caso, ¿qué pasa? Tenemos que va aumentando, pero a medida que disminuye el volumen pulmonar. ¿Por qué? Porque a medida que disminuye esta tracción que normalmente existe por esa presión intrapulmonar, ¿qué pasa a medida que disminuye? Fíjense que esto es reserva, volumen residual. Estamos casi en una expiración superforzada, donde ¿qué pasa en esa expiración superforzada? Estamos haciendo que esa presión transpulmonar cambie mucho y eso impacta sobre ese cambio en esa ventilación forzada, impacta sobre la presión intrapleural, se pierde esta tracción, es más, se puede hacer positiva, si está ya casi teniendo el colapso de ese pulmón, y eso ¿qué hace? Genera impacto sobre el radio de estos vasos. Por eso, en este caso, la resistencia aumenta a medida que disminuye el volumen. O sea que tenemos que explicar los gráficos por procesos que se van dando. Pero acá tenemos otra curva, que es la total, la resistencia total, que tiene una forma de U. ¿Por qué tiene esa forma de U? Porque aplicamos los principios físicos que vieron ustedes de cómo se suman las resistencias. Y en este caso son dos resistencias en serie, extraalveolar, alveolar. Son dos resistencias en serie, no están en paralelo. Por lo tanto, se suman directamente, no es la inversa, ¿se acuerdan? Cuando están en paralelo. Al estar en serie, se suman. Por lo tanto, la suma de estas dos resistencias da la resistencia total. O sea que en el pulmón, como su totalidad, ¿sí?, vamos a tener cambios en la resistencia, tanto cuando tiende a disminuir mucho su volumen, como cuando aumenta mucho su volumen. Y las explicaciones están en estos dos componentes, alveolar y extraalveolar. También otro factor que impacta mucho en la resistencia, y principalmente al impactar en la resistencia, impacta en el flujo. Fíjense que la mayoría de los gráficos o son de resistencia o indirectamente vemos la resistencia por cambios en el flujo, como en este, es la gravedad. Si nosotros analizamos este gráfico, esto sería el ápice, estos números estarían identificando las costillas, esta sería la base del pulmón, y fíjense que el flujo, ¿sí?, va disminuyendo, o sea que el flujo, si lo vemos al revés, aumenta del ápice a las bases. Esto se debe al efecto de la gravedad, porque si vemos, digamos, el ilio, tenemos a la altura del pulmón ya una columna, cuando estamos de pie, una columna de la presión dada por la gravedad, que impacta en la presión hidrostática generada por el flujo, y obviamente que cuando ingresa al pulmón, esta distribución intrapulmonar también es impactada por esa fuerza de gravedad. Por lo tanto, fíjense cómo cambia en el ápice, a nivel del ingreso del ilio y en las bases. Tenemos 7, 16, que esa sería, ¿se acuerdan? La presión media pulmonar, que sería lo que se encuentra al nivel medio del pulmón, y en la base es 24. Esto es por efecto
de la fuerza de gravedad sobre la presión hidrostática que modifica la presión media pulmonar. Y, por lo tanto, la consecuencia es que tiene un flujo distinto. Como los vasos son muy distensibles, la resistencia no impacta sobre esto, no hay, ¿se acuerdan que si no, que teníamos en la sistémica? Si aumentaba y se distendía, teníamos automáticamente esa capa de músculo que se contraía y mantenía el flujo. En este caso, en el pulmón, al ser esas capas más finas y tan distensibles y tener menos tono, esa resistencia no se opone a estos cambios dados por la gravedad, por lo tanto tenemos estos tres diferentes niveles de presión que está irrigando estas tres áreas del pulmón. Y lo mismo ocurre, o sea, en el pulmón en vertical, que sería por efecto de la altura, pero obviamente si estamos acostados también es menos el impacto porque la diferencia en centímetros es menos, pero también hay una diferencia de flujo entre las regiones anteriores y las regiones posteriores al estar acostados. O sea que el efecto de la gravedad se da tanto en posición erecta, donde es más visible, y acostados. Ahora, hay que integrar todos estos factores que estuvimos viendo que impactan sobre la resistencia y por lo tanto impactan sobre el flujo de la circulación pulmonar. Entonces hay una interacción entre este efecto de la gravedad en estas tres zonas. Hay un efecto de la presión alveolar, porque los alvéolos, como vimos en la clase anterior, no están exactamente distendidos en el ápice y en las bases. Y tenemos entonces que observar que eso impacta en el manejo del flujo a través de esto que se identificaron como tres zonas y que en los libros las conocemos como zonas de West. Entonces vamos a interpretar esta interacción entre la presión arterial, la presión venosa y la presión alveolar. Y entonces aparecen las tres zonas características, donde la zona 1, que sería el ápice, fíjense que vemos. En este caso, fíjense que la presión alveolar, estos estudios para interpretar este proceso, se considera que la presión alveolar no se modifica, sería que es prácticamente igual en los tres sectores. ¿Para qué? Para poder observar bien el impacto sobre el flujo. Entonces, en la zona 1, ¿qué vimos? Que la fuerza de gravedad hace que esa presión arterial sea menor que en las bases. Por lo tanto, la presión alveolar que impacta en esto que vimos mecánicamente de ese alvéolo que está distendido es mayor que la presión de los vasos. Por lo tanto, el capilar se vuelve muy colapsable en esa zona, ¿sí? Y se irriga ¿durante qué periodo? Durante la sístole, que es en el momento en el que aumenta esa presión arterial. Por lo tanto, esta zona tiene un menor flujo y a su vez depende de la sístole, porque esos capilares son muy colapsables por los dos efectos, impacto de la gravedad y también de la presión alveolar que supera a la presión hidrostática. Ahora, en la zona 2, ¿se acuerdan que era 16, que era la presión arterial pulmonar media? En ese caso, la presión ya arterial supera la del alvéolo, la presión que impacta por la distensión del alvéolo sobre los capilares. Por lo tanto, el capilar está siempre abierto, porque esa presión supera, la presión arterial supera la presión crítica de cierre, pero en este caso el flujo a través de esos capilares está muy impactado por la presión alveolar, del impacto de la ventilación de esos alvéolos, porque esa presión alveolar supera la presión venosa, por lo tanto el gradiente del flujo está impactado por
la presión alveolar. Y en la zona 3, que dijimos donde era 24 milímetros de mercurio, o sea que esos capilares están siempre abiertos, bastante distendidos, y en ese caso el gradiente del flujo por esos capilares depende directamente del gradiente arteriovenoso. ¿Por qué? Porque el de los alvéolos está muy bajo respecto a esos 16 milímetros de mercurio. O sea que ahí tenemos el fundamento de la identificación de estas tres grandes zonas, que son, como les dije, se conocen como zonas de West. Aparecen de interpretar la interacción entre estas tres presiones. Ahora, hablamos de que para identificarlo se considera que estas presiones alveolares van cambiando, pero nosotros ya sabemos bien, por lo que vimos la clase pasada, que la ventilación alveolar impacta en esa presión alveolar. Y entonces, cuando vemos el mismo gráfico, pero no sobre el flujo que hace a la perfusión, sino sobre la ventilación de esos alvéolos, donde nuevamente que tenemos el ápice, las bases, que tenemos las costillas representadas acá, fíjense que la ventilación disminuye, también disminuye, o sea que disminuye de la base al ápice, o al revés, aumenta del ápice a las bases, o sea, tiene la misma pendiente que la perfusión que vimos, no pendiente, perdón, las mismas características, pero con menor pendiente que lo que vimos recién de perfusión. ¿Eso a qué se debe? A las características de lo que estudiamos la clase pasada, porque acá estamos hablando de ventilación. Entonces, ¿se acuerdan? Esto es una imagen de la clase pasada, que cuando hablábamos de la presión alveolar y de la presión intrapleural, y cómo eso impactaba en ¿qué? En el tamaño de los alvéolos a lo largo del ciclo respiratorio, pero cuando se analizaba, que es el tamaño que estamos analizando recién, al final de la inspiración, fíjense que el tamaño de los alvéolos debido a la presión intrapleural, que era distinta cuando estamos parados, esa interacción hace que los alvéolos al final de la inspiración estén más distendidos en el ápice que en las bases. Por lo tanto, durante la ventilación, ¿qué vemos que ocurre? Que al terminar la inspiración, ¿sí? Comienza la expiración, obviamente que estos se vuelven más colapsables, pero durante el proceso ventilatorio, ¿cuáles son los alvéolos que más se ventilan? Si comparamos el cambio de volumen, o sea, la ventilación de los del ápice y de la base, ¿cuáles son los que más se ventilan? Los de las bases. Por eso tenemos este formato cuando relacionamos, ¿sí? La ventilación con el ápice y las bases. Hay mayor ventilación en los alvéolos de las bases. Entonces, este sería el fundamento, la interacción entre la presión intrapulmonar e intrapleural, que hace que los alvéolos del ápice se mantengan siempre más distendidos que los de la base. Por lo tanto, durante el proceso inspiratorio, vamos a tener que la ventilación es mayor en la base. Entonces, volviendo al concepto que vimos de membrana alveolo-capilar, vimos cómo se ventilan, vimos cómo se perfunden, pero ahora lo que tenemos que ver es lo más importante para este proceso, que es la relación ventilación-perfusión. O sea que, y fíjense que acá que nos marca que la relación entre la ventilación y la perfusión es cercana a 1. ¿Qué está relacionando como concepto general? Que la ventilación alveolar, ¿se acuerdan que la habíamos calculado la clase pasada? Era alrededor de 5 litros por minuto, 5.000 mililitros por minuto.
sabemos que el gasto cardíaco, que dijimos llega conjuntamente a esta circulación, también es de 5 litros por minuto, por lo tanto, en un cociente general, ¿sí?, la relación entre la ventilación y la perfusión es 1. Y eso es el concepto básico que conocemos como relación ventilación-perfusión o VQ que aparece en los libros. Y si lo ubicamos, o sea, sumamos todas las gráficas que vimos recién, cómo se modifica el flujo, o sea, la perfusión, cómo se modifica la ventilación, ¿sí?, que siempre es mayor en la base que en el ápice, pero lo que cambia es la pendiente. Por lo tanto, cuando se dibujamos todo junto, ahí entendemos que la relación ventilación-perfusión, que es esta curva, cambia a lo largo del pulmón. Y si ubicamos el valor 1, que está acá, porque este es el eje que nos muestra el valor de la relación ventilación-perfusión, y lo ubicamos en el gráfico, vemos que está a nivel del medio del pulmón. Sería la zona 2 que identificamos en las zonas de West. O sea que en esa zona es donde el cociente o la relación ventilación-perfusión es más cercana a 1, que fíjense que es el punto donde se cruzan las curvas. Ahora, si vamos hacia las bases o si vamos hacia el ápice, se invierte esa relación, porque en la base, ¿qué tenemos? Que el flujo es mayor que la ventilación, y en el ápice tenemos que la ventilación es mayor que el flujo. Por lo tanto, se invierte el valor de ese cociente. Uno es mayor y el otro es menor. Y entonces, toda esta explicación de este gráfico se puede explicar integrando todos los conceptos que vimos hasta ahora de la clase pasada y la de hoy, donde tenemos acá, que está sintetizado, cuando hablamos de la ventilación, que impacta la presión intrapleural, el mismo gradiente de presión transmural en los alvéolos, que los alvéolos del ápice son más grandes, por lo tanto, en la ventilación se ventilan menos que los de la base. Y por otro lado, en la perfusión, que vimos principalmente el efecto de la gravedad, ¿sí?, donde hay menor flujo sanguíneo y en las bases hay mayor flujo sanguíneo por esa capacidad a su vez de reclutamiento, porque estos procesos que vimos por el cambio en la presión también se dan por este cambio en la presión, que es 16 en la zona 2 y es 24 en las bases. Por lo tanto, esos procesos de reclutamiento por disminución, que disminuye la resistencia, hace que el flujo sea mayor. O sea que ahí tenemos los fundamentos integrados de los cambios en la ventilación, en la perfusión y por lo tanto el impacto en el cociente ventilación-perfusión, que es distinto en la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3. En la zona 2 es en donde es cercano a 1, es aproximadamente 0,8. Y ahí aparecen entonces los conceptos relacionados con esta relación ventilación-perfusión, porque es tan importante, porque es de lo que depende el intercambio gaseoso, porque si no hay ventilación y hay perfusión, no hay intercambio gaseoso suficiente, y al revés, si hay perfusión y no hay ventilación, tampoco hay intercambio gaseoso suficiente. Por eso es tan importante mantener una adecuada relación ventilación-perfusión. Y por eso aparece este modelo donde acá tendríamos la relación BQ, esa 0,8, que se da en esa zona 3 del pulmón, en la zona 2, perdón, la zona media, donde si lo traducimos a eso y le incorporamos los valores de los gases que tenemos, los gases alveolares, 100 y 40, ¿sí?, donde tenemos después del intercambio que hay un efectivo intercambio gaseoso, o sea, una efectiva hematosis. Ahora, cuando vimos que hay situaciones, porque en el ápice es al revés la relación ventilación-perfusión que en la base. Por lo tanto, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan que los de la base tenían los alvéolos? A ver, esperen que acá están. ¿Se acuerdan? Esto, que si bien los dos son mayores en la base que en el ápice, hay mayor flujo
que ventilación en la base, y en el ápice hay mayor ventilación que perfusión. Entonces, si nosotros pensamos en que el cociente es ventilación-perfusión, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Que hay, ¿ven? En este mayor, ¿ven? Que aumenta el valor, porque la ventilación es mayor que la perfusión. Ahora, ¿qué pasa hacia la base? Como el flujo es mayor, los valores van a ser menores que 1. Y eso es lo que está representando este modelo, que a su vez incorpora otros conceptos, que son el de espacio muerto y el de cortocircuito o shunt. Entonces, en la zona 2 tenemos esto, este ideal, por eso se dice que es el 081. Ahora, hay situaciones que se pueden dar en el pulmón que van a quedar alvéolos ventilados pero poco perfundidos. Y eso es lo que conocemos como espacio muerto alveolar, porque esos alvéolos están ventilados, pero al no estar adecuadamente perfundidos, no participan o participan poco de ese intercambio gaseoso. Acá estarían las otras zonas del pulmón, y estos serían situaciones extremas. ¿Cuál es el extremo del espacio muerto? Lo que vimos del espacio muerto anatómico, la vía aérea que vimos en la clase pasada. Ahora, si vamos hacia el otro lado, ¿qué tenemos? Que puede haber zonas muy irrigadas, pero poco ventiladas. ¿Ven? Vamos en esta transición. Y eso es lo que se conoce como shunt o cortocircuito pulmonar. Son capilares que perfunden áreas no ventiladas. Ahora, también tenemos, y lo linkeamos con lo que vimos cuando hablábamos de la circulación pulmonar, donde está la circulación nutricia, ¿sí? Y donde hay anastomosis entre estas dos circulaciones, ¿sí? Que tenemos acá, esa circulación bronquial, que parte de ella termina uniéndose a la vena pulmonar. Por lo tanto, ahí tenemos ese concepto de shunt o cortocircuito anatómico, o mezcla venosa, también lo pueden encontrar en algunos libros, que está dada no solo por estas anastomosis broncopulmonares de la circulación bronquial, sino también circulación pleural, y acá, que aporta a este shunt o cortocircuito anatómico, la circulación cardíaca. O sea que ahí tenemos todos estos conceptos que después van a ser importantes en la clínica, donde funcionalmente el impacto de estos cambios en la hematosis es importante. O sea que hay mecanismos locales de regulación que mantienen esa relación ventilación-perfusión en forma adecuada, y que ya la vimos, porque cuando hablamos de ese evento que es la vasoconstricción hipóxica, que suena raro, porque en el fondo, cuando en la circulación sistémica, ¿qué veíamos? Que cuando disminuye la presión parcial de oxígeno en los tejidos hay vasodilatación. En el caso de la circulación pulmonar, cuando hay un alvéolo que está mal ventilado, o sea que disminución de la presión parcial de oxígeno o aumento de la de dióxido, pero el principal es el impacto del oxígeno, se produce esa vasoconstricción hipóxica pulmonar. Fíjense que cuando esa relación ventilación-perfusión, que lo óptimo es entre 0,8 y 1, vamos a decir 0,8 lo real, cae por debajo de 0,65, ¿sí? ¿Qué pasa? Se activan todos estos mecanismos, ¿sí? Y el efecto de la caída de la presión parcial de oxígeno alveolar es el predominante en esta regulación local que mantiene la relación ventilación-perfusión. ¿Por qué la mantiene? Porque al generar una vasoconstricción en los alvéolos mal ventilados, ¿se acuerdan que dijimos? Eso genera una redistribución del flujo, y eso que hace que ese flujo sea redirigido a las zonas del pulmón que están bien ventiladas. Por eso es el principal mecanismo de regulación local que mantiene la ventilación-perfusión cercana a 0,8.
Pero tiene un impacto esto, tiene un impacto en la dinámica de los fluidos pulmonares, porque cuando ustedes estudiaron en histología, vieron que estos capilares, vieron los alvéolos, sabemos que hay una leve capa de moléculas de agua, que vimos la clase pasada, que son los que hacen la tensión superficial, y obviamente que cuando hay un capilar y hay un tejido circundante, hay un juego de presiones que lo estudiamos en microcirculación, que son las fuerzas de Starling, que obviamente están presentes en el alvéolo, esas fuerzas de Starling, que normalmente, ¿qué dijimos? Que es un sistema de baja presión. Por lo tanto, la presión hidrostática, sí que era la principal fuerza, no es preponderante y esa filtración no es tan impactante como en la circulación sistémica. Y en condiciones fisiológicas, debido a la acción de las bombas sodio-potasio vasolaterales de la pared alveolar, que generan un movimiento de cloro hacia el intersticio y de allí al capilar, se mantiene clarificado, se dice, bueno, se mantiene limpio, libre de agua normalmente el alvéolo. Ahora, ¿qué pasa cuando se genera una vasoconstricción? ¿Qué pasa en esa zona? Si hay vasoconstricción, genera retrógradamente aumento de la presión hidrostática. Por lo tanto, ahí desbalanceamos esto que vimos recién, del juego entre las fuerzas de Starling, el juego que se da por el bombeo constante de cloro y sodio para mantener limpio el alvéolo, y al aumentar mucho la presión hidrostática, aumenta la presión hidrostática que filtra agua ¿hacia dónde? Hacia el alvéolo. Por lo tanto, se genera lo que conocemos como edema pulmonar. Así que, si bien se mantiene la relación ventilación-perfusión, puede generar cualquier cambio en la presión hidrostática de estos capilares pulmonares, ya sea por una vasoconstricción extrema, dada alguna situación, o porque hay problemas cardíacos que generan retrógradamente aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares pulmonares. ¿Cuál es la consecuencia? Edema pulmonar, porque la dinámica que se da en el manejo de los fluidos en el pulmón es alterada. Por lo tanto, esa presión capilar supera la de la acción del intercambio de sodio y se genera edema. Eso obviamente altera la hematosis, porque aumentaría el espesor de lo que estuvimos viendo cuando aplicamos la ley de Fick, donde el espesor, acá, que sería esta T, acá, al aumentar el espesor, disminuye, pues son inversamente proporcionales, la difusión. Y eso impacta en la hematosis, o sea, disminución del área, aumento del espesor, disminución del gradiente, ya vimos que terminan impactando negativamente en la hematosis. Y cuando hablamos de hematosis tenemos que pensar en otra cosa también, que es la velocidad de difusión de los gases. Y ahí aplicamos la ley de Graham, que la aprendieron seguramente en química, que la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional en realidad a la raíz cuadrada del peso molecular. Entonces, hay un impacto. Entre el dióxido y el oxígeno hay muy poquita diferencia de peso molecular, y cuando analizamos la dinámica, o sea, la velocidad de difusión del oxígeno, vemos acá que tenemos expresado en segundos, y que en 0,25 segundos de circulación a través de ese capilar, fíjense qué pasa, ya prácticamente se equilibran las presiones. Por lo tanto, al equilibrarse las presiones, no hay más intercambio. Y entonces,
el resto del largo del trayecto, ya sea en tiempo, o también se genera también algunos gráficos que vamos a ver ahora como dirección del trayecto, se conoce como reserva funcional. Fíjense que en este caso, que dijimos, se puede evidenciar poniendo tiempos, que serían esos 0,25 segundos, o si lo hacemos en solo distancia, se puede decir que en el primer tercio de ese capilar ya se realiza todo el intercambio gaseoso, porque si ya es tanto para el oxígeno, donde ahí que tenemos la presión parcial alveolar, acá la sanguínea, fíjense que rápidamente se pierde el gradiente, por lo tanto, en el resto de ese capilar, aunque esté en contacto con el alveolo, no hay intercambio. Ya la presión alveolar y la presión sanguínea quedan iguales. Lo mismo pasa, en este caso es a la inversa, porque es el intercambio del dióxido de carbono, donde comienza en 45 la sanguínea, ¿sí? Y va disminuyendo porque se iguala en esta línea de puntos a la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de hematosis, que hay una dinámica, que esa dinámica sería la velocidad de difusión a lo largo del capilar. Una vez que se genera entonces este intercambio, ya pasamos al otro tema que es importante, que es el transporte, porque puede ser eficiente el intercambio, pero si el transporte no es adecuado, también vamos a tener problemas. Cuando hablamos del transporte de gases, podemos aplicar la ley biofísica, que es la ley de Henry, donde, que ustedes en química la deben haber visto, la aplicación de la ley de Henry, donde habla que la concentración de un gas en el líquido es proporcional a la presión parcial que tenía en el aire por su coeficiente de solubilidad en el líquido. Entonces, fíjense que acá hablamos del aire y del líquido, o sea, de eso que hablábamos de la interfase gaseosa-líquida, que tiene un impacto cuando hablamos del transporte, porque si comparamos, acá tenemos, ¿sí? Para comparar, por eso tenemos la misma situación, presión de oxígeno, 100 milímetros de mercurio, y fíjense, cuando ese oxígeno en esa interfase aire-líquido, ¿sí? Fíjense que la solubilidad es mucho menor que la del dióxido de carbono, y obviamente eso impacta en la presión parcial que va a tener ese gas que está disuelto en el líquido. Y eso es lo que vemos en ese transporte de gases, ese impacto. Fíjense que cuando vemos el transporte del dióxido de carbono, en este caso tenemos del tejido hacia el alvéolo, fíjense que tenemos un 7% del dióxido disuelto y el resto del dióxido de carbono se transporta en forma de bicarbonato en el plasma, y esa transformación se da en el eritrocito. El restante porcentaje se transporta unido a la hemoglobina, evento que ustedes ya estudiaron en ¿se acuerdan del efecto Haldane y el efecto Bohr, que tiene que ver con los cambios de presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono sobre la hemoglobina? Por lo tanto, ¿sí? Estos son algunos de los procesos que vamos linkeando con lo que ustedes estudiaron en biología, y también estudiaron en química, y también estudiaron en bioquímica. Entonces, estos cambios que se dan dentro del eritrocito participan de ese transporte del dióxido. O sea que tenemos un 7% disuelto, un 23% unido a la hemoglobina, y el mayor porcentaje es por la generación, porque es muy rico ese eritrocito en anhidrasa carbónica, y esa anhidrasa carbónica automáticamente se disocia en bicarbonato, que tiene un intercambiador, clorobicarbonato, por lo tanto pasa al plasma, y el protón se une a la hemoglobina. Y este protón, porque se acuerdan que la hemoglobina es un principal amortiguador, una proteína
capaz de tomar o ceder protones, en este caso, ¿sí? Se une ese protón a la hemoglobina. Eso modifica la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y de esa forma se genera el transporte a través de estos tres mecanismos del dióxido de carbono. Obviamente que a nivel del alvéolo aumenta la presión de oxígeno, ¿sí? ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Esos cambios en las presiones, ¿sí? Están generando cambios en ¿qué tenemos acá? Que el aumento de la presión parcial de oxígeno modifica la afinidad de la hemoglobina. Por lo tanto, vamos a tener justamente todos los procesos inversos, ¿sí? La hemoglobina disocia el dióxido, que se libera del eritrocito. ¿Qué tenemos? El otro intercambiador, clorobicarbonato, que regenere el dióxido. Por lo tanto, eso genera aumento de la presión parcial del dióxido y es lo que genera el gradiente de la presión parcial de 45 a 40. Se acuerdan que es muy bajito y con ese pequeño gradiente, al tener esta gran capacidad de disolución en los líquidos, puede generarse un intercambio eficiente. Ahora, cuando hablamos del oxígeno, ¿qué tenemos? Cuando hablamos del oxígeno disuelto en plasma, sería cuando hablamos de esa presión parcial de oxígeno plasmático. O sea que este oxígeno disuelto que está representado en este modelo representaría el oxígeno disuelto en el plasma. Pero tenemos, por otro lado, que el contenido total de oxígeno, lo más importante, está dado ¿por qué? Por la hemoglobina. Y ahí entonces aparecen las dos formas de transporte de la hemoglobina que hacen al contenido total arterial de oxígeno, el disuelto y el unido a la hemoglobina. Cuando vemos todo lo que tiene que ver con hemoglobina, tenemos el laboratorio de oximetría de pulso donde se referencia, tienen también todo lo que es análisis del recuento de glóbulos rojos, porcentaje de hemoglobina, todo lo que vieron con los profes. O sea que acá, para analizarlo profundamente, a todos estos componentes que aparecen acá, tienen que ir a repasar bioquímica, cuando hablamos de todos los factores que impactan en la saturación de la hemoglobina, y también tienen que ir a repasar lo del laboratorio y de lo que trabajaron con los profes en el último trabajo práctico. Ahora, entonces, vamos a volver. Dijimos que el contenido arterial total de oxígeno sería el que es transportado disuelto, que es la menor proporción, y el unido a la hemoglobina. Por lo tanto, cuando hablamos del contenido total, podemos calcularlo, y para eso tenemos que tener en cuenta todo lo que vimos hasta ahora de ese transporte de oxígeno. Fíjense que aparecen acá la concentración de hemoglobina, la saturación de esa hemoglobina. El 1,36 es una constante para poder sacar estos cálculos matemáticos fáciles. Y se le suma lo disuelto, que sería la presión. ¿Por qué? Por el factor o ese coeficiente de solubilidad. O sea que esta es una forma sencilla de, conociendo estos parámetros, concentración de hemoglobina, saturación y presión arterial de oxígeno, de conocer el contenido arterial de oxígeno, el contenido total arterial de oxígeno. Por lo tanto, esto hace referencia justamente a las formas de ese transporte, que el 2% está disuelto y el 98% unido a la hemoglobina. Obviamente que eso está en íntima relación con ¿qué? Con esto que estuvimos viendo, esa dinámica de el intercambio, porque durante ese intercambio es que esa presión parcial de oxígeno llega a 100 a nivel alveolar y se genera la saturación
de la hemoglobina, que por lo que ustedes conocen ya de bioquímica, llega alrededor del 98%. Ahora, hay que tener en cuenta que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿se acuerdan que puede haber un adecuado intercambio? Pero si no hay un adecuado transporte, ¿sí?, no se va a dar. Y obviamente, si la presión alveolar de oxígeno es baja, eso se va a poder rápidamente visualizar en estos mecanismos de transporte: disminución de la presión parcial de oxígeno arterial y disminución de la saturación de la hemoglobina. Por eso son dos parámetros importantes de conocer. Y vieron lo fácil que es, a través de la oximetría de pulso, poder entonces pensar en lo ventilado que está el alvéolo, porque impacta directamente en ese porcentaje de saturación de la hemoglobina. Hay que tener en cuenta también en este contenido arterial de oxígeno, que uno tiende a pensar que es 100, que es 98, pero ¿se acuerdan lo que hablamos de la mezcla venosa? ¿Se acuerdan lo que lo referimos a esos shunts o cortocircuitos? Eso impacta obviamente en el contenido arterial de oxígeno, lo disminuye respecto a ese shunt anatómico principalmente, a lo que en la aorta, ese contenido arterial de oxígeno, no es lo que teóricamente podemos sumar, porque hay que agregarle, o sea, en la teoría, porque siempre aparecen 105 en el alvéolo, 100, acá ven, 100 milímetros de mercurio. Y resulta que cuando vamos a la aorta hay 94. ¿Por qué? Porque se dan estos procesos de mezcla venosa, principalmente porque por los cortocircuitos o shunt, anatómico en este caso, principalmente. Y esto nos lleva al otro concepto, que es el aporte o disponibilidad de oxígeno, que no es lo mismo que la cantidad arterial de oxígeno, porque vimos que la cantidad total arterial es tanto lo que está disuelto como, o sea, la presión parcial disuelta, como la saturación de la hemoglobina, lo que está unido a la hemoglobina. Ahora, el aporte o disponibilidad que llega a los tejidos no depende solamente del contenido arterial, sino que también depende del gasto cardíaco, porque estamos hablando de esta sección del modelo, ¿sí?, donde ya estamos en la circulación sistémica y por lo tanto el aporte va a depender tanto de la carga de oxígeno, del contenido total de oxígeno arterial, como de la perfusión de esos tejidos, y esa perfusión depende del gasto cardíaco. Por lo tanto, no hay que confundir esos dos términos. Y esto nos lleva a pensar justamente que esto es importante para el aporte o disponibilidad de oxígeno tisular, porque se están generando la interacción entre estos dos parámetros, el cardiovascular y el respiratorio. ¿Para qué? Para generar a través de la circulación sistémica se genera otro proceso de convección. Eso que hablamos de convección en el respiratorio, ¿se acuerdan? A través de la inspiración y expiración, que genera y mantiene el gradiente de difusión para la hematosis. En este caso se genera esta convección en el sistema circulatorio sistémico, que genera que se mantenga el gradiente adecuado para el intercambio a nivel tisular. O sea que hay dos mecanismos de convección y dos mecanismos de difusión en todo este sistema. Y ahí aparecen entonces conceptos que ustedes vieron un poquito en la unidad temática pasada, que era lo de oferta de oxígeno y demanda de oxígeno. Entonces tienen que tener en cuenta que la oferta de oxígeno, o sea, tiene que ver tanto con el contenido total como con el gasto cardíaco. Pero a su vez le tenemos que sumar que también impacta en esa oferta de oxígeno a cada célula del organismo la distancia que tenga esa célula al capilar. Y eso es importante, porque fíjense que acá está modelizado que tenemos distintas células
Y obviamente que el gradiente, la distancia y el gradiente de difusión cambia. ¿Por qué? Cambia respecto a si esa célula está ubicada al inicio de esa red capilar, porque fíjense que va pasando con la presión arterial de oxígeno, va decayendo de un extremo al otro. Por lo tanto, decae el gradiente. Y si a su vez le sumamos la distancia, cuanto más alejado está, también tiene impacto en esta oferta de oxígeno. Pero además hay que tener en cuenta que lo importante es que el oxígeno llegue a la mitocondria, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la distancia de la célula del capilar, que generalmente todas las células están muy cercanas a un capilar, si no, no sería viable, y que ese oxígeno que difunde distancias bastante limitadas, por la solubilidad, porque acá hablamos de ese coeficiente de solubilidad que sí impacta en esa difusión, y obviamente el gradiente, porque dijimos que va disminuyendo. Y que hablamos que lo importante es la distancia crítica, que sería la distancia real a quien genere el ATP, que sería la mitocondria. Así que fíjense que cuando hablamos de oferta, no solo hablamos de los parámetros cardiovasculares, el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno total, sino también tenemos que tener en cuenta lo que está pasando en ese tejido. Y tener en cuenta que el gradiente que se genera acá también es impactado por el consumo del oxígeno, o sea, la demanda de oxígeno en el tejido. A más consumo de oxígeno, más gradiente, y ese consumo de oxígeno sería justamente la cantidad de oxígeno que se está utilizando, ya sea en cuestiones basales, por eso hablamos de tasas metabólicas basales, como por aumento de la actividad, principalmente necesidades aeróbicas, esa demanda de oxígeno. Entonces, para ir cerrando, fíjense cómo vamos integrando todos los conceptos de la unidad temática 3 y de la unidad temática 4, y siempre volviendo al concepto de perfusión. Y volviendo a los conceptos básicos que vimos en la unidad temática 1, ¿qué hace? Esa perfusión, ¿a qué hace? A la mantención del medio interno, o sea, del líquido intersticial, del líquido que baña cada una de las células. Y a partir de la unidad temática 5 y 6, lo que vamos a ver entonces es esto, cómo también todo esto participa en la oferta de nutrientes y en la remoción de los desechos, o sea que vamos a estudiar cuáles son los nutrientes y vamos a estudiar cuáles son los desechos y cómo se termina a través de esta perfusión tisular de aportar el nutriente y de remover el desecho. Bien, entonces hasta acá hemos llegado. Bien, justo, 1 hora y media. Bien, no sé si tienen la diferencia de uno entre benching y fusión. Es que es ¿se acuerdan? Fíjense ustedes en el modelito donde están, los dos son flujos en el fondo, porque uno es el flujo de la ventilación y el otro es el flujo de la perfusión. Son las dos unidades iguales, por lo tanto se cancela. Cuestiones matemáticas, ¿se acuerdan? Dos unidades se cancelan, por eso no tiene unidad. Bien. Bueno, chicos, entonces, a partir de la semana que viene empezamos con todo lo que tiene que ver con el aporte de nutrientes y nos encontraremos el viernes, que ahí sí a la 1. Cualquier cosa yo les aviso, les mando un mensaje para que sepan si hay alguna cuestión administrativa que me retenga, pero si no, nos encontramos el viernes que viene a la 1. Y por favor vayan repasando todos estos conceptos, vieron que se los vamos integrando a todos, se los vamos refiriendo a los contenidos que ustedes ya aprendieron en las otras materias, para que si no los vieron o los olvidaron, los repasen. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene y vayan haciendo todas las actividades, así no se les acumulan para el 1 de noviembre. Bueno, que tengan buen fin de semana entonces. Cuídense.